Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos más en un programa del Salón de la Fama del fútbol americano a nivel nacional. El día de hoy estamos de manteles largos, tenemos una gran asistencia, grandes invitados de mucha historia. Nos van a platicar sobre la historia del fútbol americano en la Universidad Autónoma de Antonio Narro, que este año está cumpliendo 100 años de haber nacido dicha universidad y que ha dado grandes profesionistas, grandes jugadores, grandes personas, y este año se va a celebrar con bombo y platillo. Quiero presentarles con mucho gusto y con mucho orgullo a cada uno de nuestros invitados. Tenemos al doctor Guillermo Ortiz Ferrara. Él es un gran investigador, fue sobre todo un gran quarterback, jugó con la Ateneo Fuente y luego con la Universidad Autónoma de Antonio Narro, buitre de corazón. Tenemos al maestro Marco Antonio Brondon Cepeda, jugador de fútbol americano ahí con la Narro, y que ahorita nos va a platicar su historia. También nos acompaña el maestro Humberto Alvarado, el rector de la universidad, con un gran apoyo que le dio al fútbol americano en la época dorada de los buitres, que lograron un campeonato muy importante. Y también nos acompaña el ingeniero Mario Martínez Ortega, jugador de aquellos años, de esa época dorada, que es muy difícil cortarla porque realmente los buitres han marcado una gran historia desde su nacimiento y han logrado grandes campeonatos y gran reconocimiento a nivel nacional. Nos acompaña el coach, el ingeniero Jaime Contreras Valdés, un incansable del fútbol americano, jugador del Ateneo Fuente y jugador también allá en la Narro, coach, y todavía sigue ahí dando sus opiniones y sus veredictos. Y nos acompaña también el ingeniero Hernán Valdés, jugador de aquella época, un gran profesionista, gran persona, y les vamos a ceder a cada uno la palabra para que nos platiquen su historia como jugadores del fútbol americano desde sus inicios hasta que llegaron a la universidad y nos platiquen algo de sus logros. Bien, doctor Guillermo, díganos, ¿en qué año jugó con los buitres? Bueno, primeramente muchas gracias, ingeniero, por invitarnos a esta entrevista. Quiero platicarles brevemente. Yo empecé a jugar en 1964, en la temporada 64-65 con los daneses del Ateneo Fuente, en lo que le llamaban la Liga Bantam, de juvenil, se puede decir. Al siguiente año jugué en intermedia también con los daneses, pero ya en intermedia. Y en el 66-67 hasta el 69-70, otros 4 años jugué con nuestra Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Desde que empecé en juvenil en la Bantam, el primer año de intermedia, pues era ala ofensiva. Nuestro coach era don Juan Lobato, que en paz descanse. Él me puso de ala ofensiva, pero al pasar al Antonio Narro, pues yo creo don Antonio Heredia me vio algo, quizás las manotas de quarterback, y me dio la oportunidad de empezar como quarterback. Una anécdota que pues quisiera compartir es de que en mi primer año como novato, como pelón, en nuestro juego con Leyes íbamos perdiendo 20-0 en el tercer cuarto, y pues yo me echaba tierrita, estaba en la banca, ¿no? Entonces nos da la oportunidad don Juan Lobato, don Antonio Heredia, y en ese cuarto hicimos 22 puntos. Entonces remontamos el marcador, yo anoté el punto extra, y desde ahí pues ya le quité la titularidad a quarterbacks como Armando García, el Manduco, el Macho Romero, que estaban en cuarto, quinto año y que eran los titulares. Entonces de ahí en adelante, en la temporada 67-68 ya salimos campeones, el primer campeonato yo como quarterback titular. En la temporada 68-69 también el segundo, el bicampeonato. En el 69-70, en ese año, en el 1970, hubo 2 torneos el mismo año. Entonces hubo otros 2 campeonatos y pues fue un tetracampeonato, 4 campeonatos seguidos que
hasta donde sabemos ha sido un logro que ningún otro equipo en el norte de México, y creo que en el Distrito Federal también han logrado. Ese tetracampeonato pues fue muy valioso, fue muy importante. Estuvimos contribuyendo como mariscal de campo ofensivo en esa temporada. Muy bien, gran trayectoria, se dice en muy cortito tiempo, pero detrás de eso hay una infinidad de anécdotas y muchos sacrificios. Bien, también nos acompaña el maestro Marco Antonio Brondon Cepeda, jugador de fútbol americano. ¿En qué años? En 1958-59. 1958. 58-59. Pero jugué 2 temporadas nada más en el Ateneo, porque don Juan Lobato, que era un psicólogo, empezaba por debajo del agua a mandar los mensajes de que uno jugaba puros deportes de señorita y que díganle a Brondo que se venga a jugar los deportes de hombre, y que díganle a don Juan que voy a ir y que me formen los mejores corredores porque me los voy a meter a todos. Pues dicho y hecho, luego a los Javi, a los Salas, los puso ahí a correr junto conmigo. Cuando yo recién llegué, no, les gané a todos porque yo era un atleta de 100-200. Y en esa temporada, pues, don Juan me puso ahí de fullback. Yo jugaba en aquel tiempo en tercera división que hubo aquí en Saltillo. Entonces me puso de pateador de kickoff, de despejes y de puntos extras y de patada sorpresa. Eso es lo que yo conozco, porque a veces en tercera oportunidad patea, los agarraba todos movidos, y eso es lo que mandaba Lobato. Afortunadamente en esa temporada pues quedamos campeón, anoté de varios touchdowns. Luego regresé a la Narro, y en la Narro pues clásico, los pelones a jugar. Me metieron a jugar fútbol americano y también ahí, también de fullback y de lo mismo, pateador y todo, pero junto con Abel Martínez, que también era otro magnífico pateador. ¿Qué pasó? Que pues también quedé campeón ahí, y yo ya me retiré de ahí del fútbol americano y me dediqué a mis deportes, que era el soccer y el básquet. De señorita. Pero don Antonio, que era muy especial, dijo: Brondo, nada más un solo deporte. Pues usted me dice, y atrás tenía el capitán yo de pelón, y atrás estaba el capitán del básquetbol. Me da a escoger, don Antonio. Sí, aquí en la Narro nada más un solo deporte. Ah, muy bien. ¿Qué escoges? Dice, pues el deporte que me gusta, el soccer. Y me fui. Pero yo traía ahí la daguita de que pues delante del capitán ya sabía que venía la novatada, ¿no? No, afortunadamente yo llegué a la Narro, porque yo llegué a jugar antes de ingresar. Yo ya estaba jugando en la Narro, 6 meses antes de entrar a la Narro, estaba jugando fútbol, soccer, y de ahí agarré el equipo de soccer y 5 años fuimos campeones. Entonces el equipo de básquet se empezó. Entonces llegó el entrenador que yo tenía en la Atenea. En el Ateneo era Chucho Calderón, y ahí va don Antonio conmigo y el Chucho, porque el equipo estaba fallando. Dijo: Brondo, vamos a hacer una excepción contigo, con la vocesota secretaria, pero quiero que nos apoyes en el fútbol, en el básquetbol. ¿Puedes? Le dije: sí, puedo con eso, y puedo también con el béisbol, y puedo con el atletismo, don Antonio, lo que usted diga. No, nomás eso. Está bien. Entonces, eso en pocas palabras fue lo que yo desarrollé en la Narro. Entonces, en la Narro no jugó americano. Una temporada y quedamos campeones. Y en el Ateneo jugó otra. Y también en la Narro anoté touchdown para ganar. Ok, nomás lo probaron prácticamente los entrenadores, que son unos íconos en la actualidad, ¿verdad? Hablar de Antonio Yaquered, hablar de Scott Lobato, pues qué bueno, me da muchísimo gusto y mucho gusto en conocerlo. El maestro Humberto Alvarado, el rector.
Bueno, ¿Usted también jugó americano? Jugué Bastantito. alrededor de 10 temporadas. Caray. 10 temporadas, sí. Bueno, en el 60, en 1960, siendo estudiante del Ateneo, estaba yo con algunos compañeros en una asamblea de la Sociedad de Alumnos Ateneísta, en el Paraninfo del Ateneo. Se estaba discutiendo un problema que se había presentado en la ciudad de Monterrey entre los equipos, entre un equipo de Liga Mayor que tuvo mal término, estaba integrada por la Narro, por el Ateneo y otros jugadores sueltos como del Tecnológico de Saltillo, de Leyes, de Química, etc. Los habían corrido. Lo que habían ganado era para afuera el equipo de Saltillo, por algunos problemas disciplinarios dentro de las tribunas, no dentro de con los jugadores, pero el equipo salió. Y dijimos, bueno, estando en el Ateneo, nunca había ido a ver a los jugadores de fútbol americano. Yo nada más veía que había tierra, porque fue lo que hacía fuerte al Ateneo, la tierra, las piedras, y pues nos quedamos a ver ahí, curiosidad. Vimos algo que no nos gustó, al menos a mí no me gustó. En ese momento que llegamos estaban golpeando un dummy que estaba amarrado en un poste, en un árbol, y lo estaban golpeando. Y no, pues con uno de esos tengo, con un solo trancazo voy a tener. Y vimos también algunas jugadas preparadas donde un jugador rodaba hacia adelante y al levantarse venía uno con un dummy y pero allá para atrás, a 2 o 3 más yardas de golpe. Entonces dijimos, este juego es de locos, es de locos. Pues tan de locos fue que hasta todavía en 1968 yo andaba ahí integrado. Estábamos en la banca del Ateneo viendo cuando dice el vato, ¿y ustedes qué vinieron aquí de visita o saben hablar o qué son ustedes? ¿Son aguadores? ¿A qué vinieron? Y venimos a ver nada más el entrenamiento. Y dice, ¿sabe qué? Ustedes, por andar de curiosos, mañana los espero para que vengan a jugar, para que vengan a entrenar. Y nos inscribió a varios muchachos de los que estábamos ahí, había en esa temporada, era la temporada de juvenil, en que el Ateneo tenía 2 equipos, el rojo y el blanco. El rojo, que eran los que ya tenían experiencia, eran más formados, más fuertes los muchachos, más formados, simplemente, y un equipo rojo que era de jóvenes, novatos, algunos muy delgaditos, algunos muy gordos. Era una heterogeneidad tremenda de ese equipo. Entonces yo fui a dar a ese equipo rojo. En ese equipo rojo fui a dar, y precisamente es cuando alguien dice, viniste a ver el juego nada más de pura curiosidad, porque en acaban de pasar la película de Viva la Juventud. La Viva la Juventud, donde aparece Resortes como jugador de fútbol americano del Politécnico y como mecánico también. Eran hermanos que no sabían ellos que eran hermanos. Nuestras películas mexicanas así son. No sabían que eran hermanos, y uno se llamaba Poli, el que jugaba con el Politécnico, y el chofer, el que era chofer y mecánico y todo eso, le decían el Cheche. Entonces dice, no, veniste nada más a ver si es cierto que siendo el Cheche vas a tener mucha pues aceptación aquí en el equipo. Y desde ese 1960 hasta la fecha no me he podido quitar el sobrenombre. Hay gente que por ejemplo, me regalaron hace unos 2 o 3 años un cinto piteado muy bonito con el escudo
la hebilla de la Narro, y en la parte de atrás tiene el nombre en iniciales y dice JHA. La J es, creyeron que yo me llamaba José Humberto Alvarado. Y no, yo soy Humberto Alvarado, nomás que por el sobrenombre ya lo traigo integrado ahí en el cinturón. Entonces jugamos esa temporada con el Ateneo. Había jugadores, después de eso salieron jugadores magníficos, como la Chiva Cepeda, la Chiva Francisco Javier Cepeda, que fue director de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Coahuila, apodado La Chivita, era la Chiva, salió Bermea, salieron uno de los hermanos Martín, de los Martín Díaz, un jugador de la línea, igual que yo era Gar, era Chuy Martín, que después resultó muy buen corredor, fue buen coreback, y todavía anda por aquí ese mentado Chuy Martín. Son de una dinastía de los hermanos Martín, de los Martín Díaz. Entonces, al terminar del Ateneo Fuente, nuestra preparatoria, no tenía yo seguridad a qué facultad me podía ir a estudiar, o a dónde me iban a aceptar. Platicando con algunos amigos de aquí de Saltillo, entre ellos Roberto Villaseñor, leñador, Ramiro Corbera, Eduardo Narro, por ejemplo, esos tres me dicen, me los encuentro y ellos estaban estudiando para el examen de admisión. ¿De admisión de dónde? Dice, de agricultura. Digo, no, yo de agricultura no tengo nada, no, absolutamente no sé nada, pues porque no sabes nada, debes de estudiar. Y ahorita hay una oportunidad, me dijeron, si juegas fútbol americano, te van a dar beca, y vas a tener beca en la escuela. ¿Y de qué corresponde esa beca? Y pues la alimentación del comedor, el lavado de ropa, de uso diario, y el internado. No, yo me imaginé un internado que va, y aquí ya la hice. Pues nos tocó la oportunidad de que fuimos aceptados como estudiantes, y nos dieron beca. Para ser jugadores y ser estudiantes. Una de las cosas significativas fue que en lo del internado, así entre comillas, parecía unos cuartos del campo de concentración, en el cual los judíos éramos nosotros. Tan prieto, pero judío ahí en el internado. ¿Por qué? Porque en las condiciones en que estaba completamente olvidado los cuartos, olvidado los pisos, no tenía vidrios, la puerta era una puerta de lámina que teníamos que cerrar con cadena. Las literas, si las movías un poquito de más, te caía arriba el compañero, ¿verdad? Y eran los compañeros a veces de 80, 85 kilos que te caían arriba y había que aguantar. Entonces, era otra situación. Y ahí me tocó llegar cuando estaban entrenando los de Liga Mayor. Era el equipo de Liga Mayor en el cual iba a ser únicamente con estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro. A pesar de que había buenos jugadores, la mayoría de ellos,
80% de ellos egresados del Ateneo Fuente, con muy buena calidad. Teníamos a Vitelio Ibarra, que lo conocieron, deben después lo conocido, a Vitelio Ibarra, a los Banda, a los hijos del ingeniero Banda, estaba por ahí, no, Berra ya había salido, pero estaba por ahí el Guadalajara, Ramón Godoy. Teníamos por ahí que llegó del Ateneo, a Ramiro Corbera, que era un fullback fuerte, que se entregaba, ahí entregó los dientes y ahí entregó las rodillas, pero él se estrellaba siempre. Alberto Martínez Amezcua, Eduardo Narro, teníamos al Mandril, teníamos al Bonzo, al Poste López. Teníamos también ahí al hijo del ingeniero Rubén Castro, que era José Rubén Castro, hermano de Jorge Castro, hermano de Jorge Castro. Había gente buenísima, pero el equipo difícilmente funcionó. Los resultados en Monterrey era en la liga de mayor del noreste, donde estaban los borregos y la URI Nuevo León, y con eso sabía para dar. Había los juegos tenían un resultado de entre 40 y 50 puntos, a 6, a 12. Nosotros éramos los del 6 y los del 12, ¿verdad? Y el que anotaba era Roberto Villaseñor. Entonces el equipo nunca levantó. El equipo estaba, desde ese entonces, yo dije, ojalá y algún día yo pueda hacer algo por este equipo. Yo era un chavillo de 17 años. Ojalá yo pueda hacer algo por este equipo. Íbamos todos en el autobús, un autobús amarillo que deben de haberlo visto por aquí en la ciudad de Saltillo. Se usaba para todo ese autobús. Nunca llevamos doctor, nunca llevamos un médico, nunca llevamos asistencia de un trainer, o no sé cómo le dicen a una persona que pone vendas pero que son bien necesarios. No son médicos, pero son más necesarios. Nunca tuvimos nada de eso. No teníamos viáticos para ir a jugar. Debajo en la cajuela del autobús iba una caja con lonches de huevo, ya más frío que nada, refrescos de aquella época, los barrilitos y las doble colas. Comerciales, no se vale comercial, pero eso ya no existe, entonces puede ser que pase. Salíamos de los... no había camilla. Lo máximo que podía obtener un muchacho que se lastimaba era que le pusieran hielo y pomada maravillosa, hasta para peinarse. Esa se usaba para todo. Esa era para todo, un tarro de pomada maravillosa y una media barra de hielo. Eso era lo que... Entonces, era deprimente después de varios juegos, los muchachos, compañeros míos, iban a dar al hospital universitario de ahí de Nuevo León y ahí los dejábamos. No había quien los cuidara ni nada. Hasta otro día iba alguien por ellos chequeando y todos vendados. Era muy triste como nos trataban. Y aparte, la utilería que teníamos, una obrera era roja y otra era naranjada. Así anaranjada, y quién sabe cómo les hacían para poderlas ensamblar, pero quedabas como guajolotas, así. Ahora que se casó ¿cómo dice la canción? La boda del Huitlacoche. La boda del Huitlacoche, ¿verdad? ¿En qué año fue eso, ingeniero? En 1963. En 1963, 1964. Entonces, el equipo poco a poco desapareció en Liga Mayor. Los entrenadores eran Juan Lobato y don Antonio Heredia. Eran los dos entrenadores. Estaban los dos entrenadores, Juan Lobato y la llevaban muy bien. Algo que no creía yo
que no comprendiera. Cuando estábamos en el Ateneo, nos decía Lobato, cuando jueguen contra esos salvajes de agricultura, pártanles el equipo, pártanles todo. Y ya iba uno, lo formaba uno a que tuviera ganas de pelearse con y que voy entrando y que los voy viendo de este tamaño y no, ya salimos mal, y muy buena onda la raza, buenos amigos, de todavía, de muy buenos amigos. Estaba la Pulga, estaba la Tripa, estaba López Bautista, estaba gente muy que destacó además en otros deportes, así como el Guadalajara, que era un corredor de 400 y 800 metros, pero adentro de la línea, atravesar la línea es otra cosa. Eres un velocista, pero atraviesa la línea primero, y si no te la abren, nunca vas a hacer nada. Entonces, para eso estaba Ramiro Corbera y Alberto Martínez Amezco. Entonces, después tuve yo la oportunidad, la suerte me llegó, y tuve la oportunidad de hacer algo por mi equipo, ¿verdad? Okay. Y entonces, pues lo hice porque fue mi obligación. Yo necesitaba, no una satisfacción personal, pero era mi obligación cuidar de la salud de los muchachos, cuidar de la alimentación y cuidar en sí de la integridad general de la racita. Así es, ingeniero. Sí. Bien, ahorita nos platica más a detalle Sí, ya sí, su actuación como rector para el apoyo al equipo. También el ingeniero Mario Martínez Ortega, jugador de aquellos años, de campeón de la Liga Mayor. Así es. ¿Qué nos puedes contar de tu historia? Comentarte que debido a las condiciones en las que yo crecí, una familia de escasos recursos, entonces me vi en la necesidad de estudiar la prepa y trabajar. Entonces me meto a estudiar la prepa nocturna. Yo me dedicaba en ese entonces a jugar más básquetbol. Bueno, de hecho el fútbol americano pues muy poco lo conocía. Entonces me pongo a jugar básquetbol, y ahí con nuestro entrenador Mario Cabello logramos 3 campeonatos de básquetbol. Ya estando en el segundo año, el grupo que hicimos ahí de amigos, cuando empezamos a integrarnos en la preparatoria nocturna, pues dijimos, oye, ¿por qué no sacamos un equipo de fútbol americano? Y empezó a crecer la idea, y lo hicimos el sueño posible. Y soy de los fundadores de ese equipo de la preparatoria de la Mariano Narváez, en el 1975, por ahí, fue el equipo que salió ahí. Y sacamos el equipo, no participamos en ninguna liga porque todavía no se formalizaba bien todo lo que se requería, ¿verdad? Nuestro head coach de esa época fue Lorenzo Valdés El Quillo. Chuy Martín fue otro de los coaches que nos estuvo ahí apoyando bastante bien. Entonces, logramos hacer un equipo que tuvimos 2 partidos, nada más con el Ateneo, y pues no nos vimos tan mal después de que pues nadie sabíamos jugar. Había 2 o 3 jugadores que ya habían jugado por ahí en el Ateneo o en el TEC, y lograron pues entrar ahí a la prepa y ya se integraron también al equipo. Entonces de ahí, ya que dejamos el equipo, pues la idea era a dónde vamos a estudiar, y pues en mi caso yo estaba entre entrar al TEC o entrar a la NAR. Y ya sobre la marcha empecé yo mismo a darme cuenta cuál era mi vocación. Y mi vocación, pues yo empecé a ver que era más andar en el campo, que estar más que nada encerrado en algún lugar, ¿verdad? Y gracias a Dios se me dio la oportunidad, pasé, como dijo el ingeniero, pasé mi examen en la NARO, y pues de ahí empezamos a participar en el equipo que en ese entonces era el equipo de novatos de fútbol americano. Obviamente también, como le pasó a Lige Brondo, también hubo la disyuntiva ahí porque el equipo de básquetbol, que en ese entonces lo integraba Calderón, pues él ya me estaba esperando que yo me integrara al equipo de básquetbol, ¿verdad? Por los antecedentes que traía. Entonces me dijo, no, ¿usted va a jugar básquetbol? Y dije, no, pues es que acá me están presionando también en el fútbol americano. Y bueno, usted decide entonces. Y me quedé en el fútbol americano, ¿verdad? Y empezamos con la aventura de ese equipo, porque en su mayoría había muchos muchachos, muchos compañeros que nunca habían jugado fútbol americano. Enrique Arispe, Nacitas, El Pecado, Antonio Aguirre,
el Irapuato, Bernal, Juan José Bernal, Job Hernández Aguirre, Job Hernández Alejandro, Francisco Zúñiga, en fin, eran alrededor de 20, 25 muchachos de ese equipo que nunca habían jugado fútbol americano. Pero que una vez que nos empezamos a integrar, antes de que llegara el Gallo, 1 o 2 semanas nos estaba entrenando aquí nuestro coach, Oscar Contreras, y otros compañeros que ahí estaban también, que eran estudiantes y eran coaches, el Puc, La Barrica, Hierbas, Solís y otros más que ahorita, que me disculpen si no los recuerdo, pero ellos estuvieron apoyando en ese entonces, mientras llegaba el Gallo, ellos estuvieron apoyando el equipo, ¿verdad? Y los entrenamientos con ellos, pues todavía estaban, pues algo trogloditas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que nos ponían un ejercicio a 8 yardas de distancia y era arrancar y como los borregos, darte así, casco con casco. Y pues era de que, ¿qué? ¿Tienes miedo? Y pues las cosas que saca uno ahí dentro del equipo, ¿verdad? No, pues éntrale. Pero era un entrenamiento muy duro eso, muy duro. Ya se incorpora, nos presentan al coach Manuel Vázquez, el Gallo, estando de rector el ingeniero José Ángel de la Cruz Campa. Y entonces ahí, ya que llega, empieza él con su trabajo, con su metodología. Y pues vienen otras cosas muy diferentes, ¿verdad? Técnicas que nos empieza a mostrar, que nos empieza a enseñar. Y es cuando empezamos a funcionar como equipo, ¿verdad? Todavía nos mandan a jugar a Monterrey como equipo novatos, pues tuvimos una temporada media regular, ¿verdad? Porque no alcanzamos en la regular, porque pues ganamos 2 o 3 juegos nada más, los demás los perdimos en Monterrey. Aquí se integró el equipo de los jugadores más experimentados, que como dice aquí el ingeniero, eran hombres muy grandes, ¿verdad? Churrueda, El Tunero, Berrueto, eran gente muy grande. Y yo los veía y decía, no, pues yo no, con esto no puedo, ¿verdad? Nati, Barney, grandes. Y entonces, pues empezó el lado donde ellos no tuvieron una buena temporada tampoco como jugadores de liga intermedia. Y entonces nosotros dimos el brinco inmediatamente a la liga intermedia, los novatos. ¿Sí? Cuando yo brinco a esa categoría, me dice el coach Hierro, me dice, ¿sabe qué? Usted lo vamos a meter de corredor. Yo jugaba de safety, yo era safety en ese entonces. Yo le digo, no, a mí no me gusta que me golpeen. Le digo, no me gusta, pues golpearlo. No, es que usted va a jugar corredor. Le digo, no, eso no. Si no se puede, le digo, pues no, mejor me retiro. Dice, bueno, entonces lo voy a poner, me pusieron de tackle defensivo. Y de ahí me pusieron de guard defensivo. Y luego de ahí me mandaron de tackle ofensivo. Y luego de guard ofensivo. Así estábamos campechaneando ahí las posiciones, ¿verdad? Bueno, ya terminamos esa temporada de Liga Intermedia Nacional. Pues la cual fue muy desastrosa en el sentido de los marcadores que tuvimos, ¿verdad? Y fue una temporada pues que no ganamos muchos juegos, pero fue una temporada de mucha enseñanza, porque ahí fue donde crecimos bastante todos los compañeros, ¿verdad? Todos los que jugamos esa temporada. El Kuma aquí nos metió en pleno aniversario de la universidad, nos metió como 54 puntos a cero, así. Pumitas en México nos metió otro tanto, a 0. Le ganamos a San Luis, le ganamos a Guadalajara, y no recuerdo qué otro equipo fueron los juegos que ganamos, pero todos los demás los perdimos. Pero, repito, ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de la capacidad que podemos tener. El coach nos empieza a ver, ¿verdad? Como mencionaban, el coach Lobato pues era un psicólogo que empezaba a manejar situaciones. El coach Mayo Vázquez, como él ya había sido un entrenador de Liga Mayor en México, él sabía lo que estaba observando y lo que estaba pasando. Entonces inmediatamente nos manda a jugar Liga Mayor, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros entramos porque pues él es el que nos iba a llevar, ¿verdad? Sobre esto. Nada más que ahí se dio la situación que vino el apoyo por parte del ingeniero. Por eso todo lo que empezó a funcionar mejor fue gracias al apoyo que nos dio, ¿verdad? Zapatos, teníamos que hacer zapatos cada semana, calcetas, utilería nueva, porque los cascos que teníamos en ese entonces, cuando llegué yo, en el 76, los cascos estaban rellenos de puras garras, no tenían ni suspensión, nada, estaban rellenos de trapos aquí, y las máscaras todas así abultadas, así enormes, unas máscaras así,
tipo Frankenstein, así todo. Pero bueno, así estuvimos, es lo que había y nosotros le damos, ¿verdad? Nosotros le entramos así con todas las carencias, estuvimos jugando. Cuando ya se da la información o el mensaje de que vamos a jugar en Liga Mayor B, el ingeniero interviene e inmediatamente se viene el apoyo. Pero tremendo, hay que decirlo. Camisetas, shorts, calcetas, utilería nueva, nos llegó utilería nueva, contentísimos, porque fue un cambiazo tremendo, ¿verdad? Y a jugar con cascos de suspensión, que son los que se manejaban en esa época, pues jugábamos bien cómodos. Entonces, empezamos a tener mucho más confianza para jugar todos los compañeros, ¿verdad? Y empezamos cada uno a destacar en la posición que estábamos ya jugando. En esa época, como les ha tocado tal vez a todos ellos, en esa época del 76, hasta que yo terminé la universidad en el 80, la universidad nos conseguía trabajo en el verano. Entonces, en los veranos nos íbamos a trabajar, algunos se quedaban aquí, otros nos íbamos fuera. Yo en el verano del 77 yo me voy a trabajar a Guanajuato. Estuve allá 2 meses con otros 9 compañeros. Estuvimos allá trabajando. Y en ese periodo de tiempo, yo pesaba 76 kilos cuando me fui. Y cuando regreso, peso 69. No, dije, pues ya no puedo jugar de tackle, ya no puedo jugar de tackle, ya no puedo. Me falta peso, ¿no? Y bueno, pues donde me acomodé como ala cerrada, como receptor cerrado, que es donde yo culminé y obtuve mis grandes logros en esa posición como ala cerrada. Ahí. Gracias a Dios me tocó la oportunidad de representar al equipo como capitán del equipo en 1980. Gracias a que jugué en esa posición. El básquetbol que yo jugué me ayudó mucho para tener mucha destreza en la posición que yo jugaba, tanto para bloquear como para salir por los pases. Tenía mucha visión de campo. Entonces todo eso se fue conjuntando y los compañeros que me acompañaron en esa época o que estuvimos juntos, fuimos todos amalgamando cada uno sus posiciones y se fue haciendo un equipo pero competitivo entre nosotros tremendamente. Yo les platico que las alas defensivas que a mí me tocaron más duras dentro del tiempo que jugué fueron mis propios compañeros. A los demás yo ya sabía cómo los tenía que mover, cómo acomodar, los de los equipos contrarios. Teníamos un entrenamiento que el coach nos puso en esa época, que era jugar 3 downs nada más en 10 yardas, Si nosotros anotábamos, era un punto para nosotros. Y era un entrenamiento como de 1 hora estar ahí, largo, de veras. Si la defensiva no permitía que anotáramos, era un punto para ellos y así íbamos. Entonces, al término del entrenamiento, el que hiciera más puntos se iba al vestidor a bañar y para ir a comer, y los demás nos quedamos a dar 10 vueltas. Esas 10 vueltas no pesaban tanto por el hecho de correr 10 vueltas, sino por el hecho de que los que habían ganado, los que habíamos ganado en las tribunas, muévanse y empezaba la carrilla y eso es lo que más nos pesaba. Entonces cada vez que tenemos ese ejercicio era un encuentro tan tremendo, unos choques tan tremendos en la línea, las tacleadas, las bloqueadas, porque era un espacio muy corto, ¿verdad? Entonces todo eso fue haciendo que el equipo tuviera una competitividad pero tremenda y eso fue lo que ayudó bastante a que el equipo empezara a crecer, acompañado de lo que el coach nos empezaba a transmitir, de lo que él ya había vivido, de lo que él había jugado, de lo que él, su experiencia como coach, nos empieza a transmitir, ¿verdad? Ustedes están en la capacidad de jugar al nivel que quieran, porque ustedes tienen grandes facultades, y nosotros todavía no creíamos en eso, ¿verdad? No creíamos en eso. Sí veíamos los resultados, pero sentíamos que todavía, pues, no podemos aspirar a ir más adelante. Bueno, en el 78 jugamos 2 veces la Liga Mayor. Primer semestre quedamos subcampeones. O sea, 76, 77, en el 78, después de 2 años, ya en el 78 quedamos subcampeones en Liga Mayor. Y en ese mismo 78 volvimos a participar y quedamos campeones. O sea, los resultados fueron inmediatos. Empezaba a levantar el nivel de juego de la universidad. Los compañeros que nos acompañaron de aquella época que todavía estaban, antes de que cuando nosotros entramos, que estaban por salir de la universidad, muy buenos jugadores. Tunero, Berrueto, La Tata, Chaparro Acosta,
buenos, nos acompañaron y buen papel. Muchos otros ya salieron, ya nos pudieron acompañar, pero se empezó a hacer un equipo muy fuerte, muy fuerte. Y entonces que ya cuando quedamos campeones en el 78, pues ya terminamos contentos y felices del logro que obtuvimos. Y ya nos convoca a una reunión el coach después de ese campeonato, a la semana. Y ya nos cita ahí en el vestidor y ya nos empieza a hablar por el logro, nos felicita y pues nos dice, bueno, ahora aquí lo que sigue es que vamos a jugar en Liga Mayor. En Liga Mayor A, que así se le llamaban en aquel entonces. Había Mayor B, que estábamos, en la que quedamos campeones. Y dice, vamos a jugar en Liga Mayor A. Créeme lo que se hizo un silencio sepulcral. Todos agachamos la cabeza. Porque creíamos que íbamos a jugar con los extraterrestres, que nos iban a descuartizar, a arrancar la cabeza y los brazos. Porque lo que nosotros aquí en Saltillo conocíamos de Liga Mayor era un nivel tremendo, ¿verdad? Yo alcancé a ir a algunos juegos de borregos y pues no, era un nivel extraordinario, ¿verdad? Velocidad y fuerza y mucho sistema de juego. Entonces decíamos, no, nosotros no podemos alcanzar porque habían sido muy pocos los muchachos de aquí de Saltillo que se habían podido incorporar a un programa de juego de Liga Mayor A, ¿verdad? Entonces no. Y bueno, se rompe el silencio. Uno de los compañeros dice, bueno, y si entramos, ¿cómo va a estar la situación? ¿Qué apoyos va a haber? No, inmediatamente otra vez, el ingeniero, lo que necesiten. Háganos viajes en avión. La mayoría nunca habíamos viajado en avión. Fue algo extraordinario saber que podíamos volar en un avión, ¿verdad? Que dentro de eso, en nuestro primer viaje, no, pues cuando ya nos dicen que suban y siéntense, que la mascarilla y todas las reglas que te dicen, ¿verdad? No, todos seguimos las reglas. Como buitres bien portados, pero bien portados, sentaditos. No, muy bien. Dice la señorita, bueno, entonces los que vayan a comer, pues bajen la mesita que tienen ahí en el asiento delantero. Hace cuenta que eran 1, 2, 3 y toda la mesa así. Porque no habíamos almorzado. Y entonces, pues éramos súper tragones. Entonces, pues órale, no creo. Y ya nos sirvieron y luego échame otro y échame otro. Bueno, muy bien portados. De ida, todo muy bien, en orden. De regreso, fue un reverendo desorden. El regreso fue un reverendo desorden. Porque como nos fuimos sentados de regreso, ya no, todos parados ahí hablando y platicando con la gente que iba viajando. Y, no, un relajazo que íbamos haciendo. Ya luego ahí aventándonos ahí coca y refrescos. Todo aventándonos ahí. No, relajo. Pero bueno, fue de las experiencias que pues vivimos y que todo eso nos fue amalgamando cada vez más. Así es, pues el deporte nos forja el carácter y la hermandad entre los mismos jugadores de esa época. Mi coach, díganos brevemente su paso por el Ateneo y los Buitres. No, pues fue una situación de ver, como decía el ingeniero Alvarado, de qué se trataba. Veías ahí el terregano más allá donde se veían golpeándose y esto. De secundaria, estábamos en secundaria. Nos dice don Juan, ¿quién quiere jugar de ustedes? Y usted conoce muy bien, estaba José Luis, mi cuñado, José Luis Perales, había gente, pues, ibas a ver ahí, pues ahí vamos, ¿verdad? Como burros uno atrás de otro. Pues para el 67, segundo semestre, ya estábamos equipados, servíamos nomás de costal para los que ya sabían. Éramos los zombies vivientes, ¿verdad? Entonces, tuvimos la fortuna, como dijo el ingeniero Alvarado, como dijo el ingeniero Blondo, era un psicólogo, don Juan. De cierta forma te sacaba lo que traías, a mi compadre no le pegas, no se dice de tu hermana, y te traía con una seguida, todos contra todos. Estábamos nosotros entrenando, con personas de ustedes, del tecnológico, y decía José Luis, Perales, préstame tu rifle de larga vista porque el Calloso nos está escauteando del tinaco. Ni se veía el tinaco. Y supuestamente en el tinaco de la Harvester, ahí estaba Don Toño también. Era una psicosis bruta, ¿verdad? Entonces andábamos así, todos contra la Narro, todos contra el TEC. Había un respeto. Yo digo que sí, porque me acuerdo que don Juan le decía Toño a don Antonio. Sí. Toño, quién sabe qué. A Juan Agustín sí se bañaba. No, ese es puro Juan, puro periódico y no sé qué. Entonces nos fuimos formando también una camada de muchachos, de estudiantes, que jugamos esa intermedia.
68 me acuerdo muy bien de usted ya con la narra, usted como coreback ahí, y teníamos la sensación de que, híjole, ¿y cómo? Y igual, pues usted, ingeniero, con unos cascos que se veía para afuera, esos magrebos, no sé qué serían, como los ciclistas, nomás 3 de cuero aquí en medio, y las sombreras embarradas aquí y unas conchas que te ponías de riñoneras. Pero era lo que había, como decía usted, era lo que hay, pues no hay de otra cosa. ¿Se acuerda de don Pablo? El señor, un señor que le oiga a don Pablo que en las sombreras no hay otras, nos decía, pues bueno, pues no hay otras. Pues con eso es lo que andaba. Entonces pasamos muy buen rato con lo que fue don Juan, jugué 2 temporadas con él. Llega Jorge Castro, igual, como dice el ingeniero Mario, pues con otras técnicas ya mejorando todo el sistema del fútbol, ya se amalgamó un equipo muy bueno. Campeones del 71, ganamos ahí con el Ateneo. Después nos vamos a la Liga del Centro en el 73 también, nos hicieron campeones. En ese año nos vamos a la Narro. Entonces yo les comento aquí a los amigos que yo tuve la oportunidad de jugar con don Juan, con Jorge y con don Antonio, ¿sí? Y después llegué el Gallo con mucho conocimiento, con pues, otro nivel. Entonces se amalgamaron todas esas situaciones. Yo en la Narro jugué 7-3, 7-4, porque yo en la Ateneo había jugado otras 3 temporadas. Entonces ahí murió. Nos hace un llamado el coach Gallo, a Alejandro Solís y a mí, que si les ayudamos a la gente ahí de la NAR, pues con todo gusto. Entonces ya nos quedamos nosotros ahí, yo le aprendí mucho al Gallo de lo que él traía, y afortunadamente, le digo, salimos de la universidad, nos dio la oportunidad de seguir ahí, y yo lo que les digo, y con todo corazón, lo que tengo y lo que hago, se lo debo yo a la NAR. Entonces, es correcto. Es una situación que para mí de mucho orgullo haber estado en la NAR, haber regresado en la NAR y haber jugado en la NAR, ¿sí? Tanto como en el Ateneo también, porque ahí fueron mis principios. Entonces, la prepa y exactamente, ¿sí? Entonces yo creo que eso fue lo que tuvimos nosotros por ahí en el americano, haber fundado la Liga Vice aquí en el 72, también nos queda esa satisfacción. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Reunidos con gente de mucho prestigio, como profesionistas y como jugadores, como son todos ellos, y qué orgullo les digo tenerlos como amigos también. Así es. Entonces ustedes 2 jugaron juntos. Pues en contra. Mi primer año en la Ateneo era el último en la Narro, yo creo que del doctor. ¿Verdad? Yo quería, antes que todo, una anécdota, no sé si ustedes la conocen, será cierta o no. Me estaba llegando Chapera, ¿se acuerdan? Sí. Chaperita que andaba ahí en Rodríguez Chaper, Chaperita, que estaba en un camión de redilas que iban de la Narro al estadio Saltillo a jugar, que ahí por el Álamo se enredó con un alambre, no sé qué, y se volteó el camión, y que marmearon todos los que iban en el equipo arriba, y que de ahí se fueron corriendo al estadio Saltillo. Esa me la contó Chaper, porque ve que él andaba siempre con estas gentes. Y que marmeó el camión con todos los jugadores. Bien, también nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Hernán Valdés Dávila, también jugó allá en la Narro, también jugó en el Ateneo. Sí, también la tenemos. A ver, platíquenos brevemente su paso por el fútbol americano. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de Jaime Contreras y de a ti también, Oscar. Pues es un privilegio estar aquí con mis compañeros buitres de años para atrás. Yo lo que voy a platicar, pues voy a retomar algunos conceptos de lo que ya vertieron ellos, que pues prácticamente no son poquitos años y son parte de la historia de este equipo. Entonces yo pienso, bueno, a mí me toca llegar a la Narro, yo llegué hasta el 7-8 y me toca jugar con un poquito de ventaja en una liga de novatos, de intermedia especial, pero en Monterrey, y digo con un poquito de ventaja porque yo ya había jugado 3 temporadas precisamente con el Ateneo. Jugué 2 en el 75 y una en el 76, y los primeros años de la escuela no se me puso de modo de poder jugar porque estuve batallando para ingresar. En ese entonces llegó mucha gente a la universidad en el 7-7, sí. Y luego después ya cuando entré en la universidad estaba en el turno en la tarde, entonces llegué hasta el 7-8. Y yo lo que quiero comentar es, me tocó ser parte de esa época de transición, y yo no sé si los entrenadores se equivocaron de profesión, porque si hubieran sido psicólogos pues hubieran sido muy buenos profesionistas, pero ese concepto lo he escuchado de gente también que jugó en Ateneo, en otros equipos, pero también en la Narro, donde mencionan
esas cualidades que tenían, y de la Narro pues más seguido me ha tocado escucharlo de parte de don Antonio, el Jackie, que así lo consideraba. Yo, por lo que he escuchado de compañeros egresados antes que yo, pues lo tienen en un concepto también de mucho aprecio a don Antonio, al viejo, que muchos así le decían. Así es. Entonces me toca esa transición de cuando se va don Antonio, que conozco pláticas también por ahí de algunos egresados, que fue a raíz de la inquietud de un grupo de estudiantes jugadores, de que vieron ya ellos a lo mejor la necesidad de traer un nuevo coach como relevo. No sé si la decisión se tomó de esa manera nada más, o incluso, me imagino, pues ya con la decisión de la universidad. Y creo que fue una decisión muy acertada, de que fueron y localizaron, platicaron ese grupo de estudiantes con el Gallo, llegaron a la Ciudad de México, platicaron, le plantearon lo que querían, y por ahí se dieron los ajustes necesarios para que llegara Manuel, el Gallo Vázquez, aquí a Saltillo. Y por lo que yo vi también como observador, porque bueno, soy observador, a mí el fútbol americano me gusta desde niño, porque yo era vecino por ahí del Estadio Olímpico, vivía cerca del estadio, entonces pues cada sábado que había juego la racía ya sabíamos, y llegábamos y no sé si cobraban ahí un tostón para entrar, pero pues no le pegábamos cuando se bajaba el camión del Tego, de la Narro, pues le agarramos el casco, la hombrera a uno, para poder meternos al estadio, y andábamos ahí de estorbosos ahí abajo de las gradas, o incluso en la banda, por ahí cuando estaban jugando. Entonces ahí me nace a mí la inquietud de querer jugar fútbol americano. Entonces, por eso conozco pues muchas cosas del juego, del ambiente, de lo que se da, que ya mencionaron aquí, entre el TEC, el Ateneo y los Buitres. Entonces, siendo niño pues me tocó observar muchas cosas de esas. Yo cuando llego a la Narro, repito, yo creo que se conjuntaron muchos factores. Entre ellos, bueno, pues ya la llegada del Gallo Vázquez, que como ya mencionó aquí Mario, pues era un coach que estaba trabajando en la UNAM, era un coach ya de Liga Mayor, y yo creo que desde que llega, pues él traía ya el concepto de lo que iba a hacer aquí en Saltillo, que indudablemente, pues yo creo que todos tenemos que reconocer que trajo pues un sistema nuevo, un sistema novedoso, y yo creo que tuvo la habilidad pues de hacer las cosas de esa manera, y bueno, las cosas se dieron de esa manera también. ¿Por qué? Porque contó con muchos elementos, porque también es cierto. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué necesita un coach para hacer un equipo? Pues necesitas gente. Y entonces llegó y encontró gente, como dice Mario, posiblemente muchos nuevos que nunca habían jugado. Pero también había material, porque había gente que había salido del Tecnológico y también del Ateneo, que ya también eran jugadores, buenos jugadores. Entonces él tuvo material. Y tuvo también otra cosa ese equipo. La gente, yo me refiero a la gente que le tocó también conjuntar al Gallo Vázquez, que era gente que tenía, pues había peso, había altura, había velocidad, pero sobre todo había carácter y compromiso de hacer las cosas. Entonces yo creo que sí fueron ventajas que supo aprovechar él como coach. Y también, ¿qué necesita un entrenador? Pues necesita el apoyo de ¿quién? Pues de su jefe, ¿verdad? Entonces su jefe ahí pues es la universidad, es el rector. Así es. Y bueno, voy a retomar lo que comenta el ingeniero, porque a mí lo que me toca apreciar ahí cuando yo llego y fui jugador, en ese entonces pues teníamos la beca. ¿Cuál beca? Pues la beca de alimentación, que no era poquito a lo mejor lo que se gastaba, porque como dijo acá compañero, si éramos un poquito dragones, ¿verdad? Entonces teníamos alimentación, Mucho. había internado para los que eran de fuera, incluso para los de Saltillo, porque a veces en el periodo de vacaciones entrenábamos a las 7 de la mañana, y aunque fueras de Saltillo, pues necesitabas estar en la escuela para poder estar equipado en el campo a las 7 de la mañana. Entonces teníamos un médico de cabecera, a diario en todos los entrenamientos estaba el doctor ahí, estaba disponible en el horario del entrenamiento, sobre todo a los viajes. Teníamos el trainer, como lo acaba de mencionar, teníamos el servicio de la lavandería, teníamos el apoyo de la universidad para llevar a cabo pues juegos de fogueo que generalmente se hacían en Estados Unidos, con equipos de Estados Unidos. Viajábamos de manera muy cómoda, nos proporcionaba la universidad 2 camiones con 2 choferes, el Vampiro y Ventura. Sí. Entonces llegábamos y nos instalábamos, posiblemente no quiero decir la palabra hoteles de lujo, pero sí hoteles de muy buen nivel, muy confortables,
con alimentación, con viáticos, porque no nos faltaba nada durante el viaje. Entonces, todo eso todo ese apoyo tuvo el equipo. ¿Cuál otro apoyo tuvo el equipo? Pues el staff de coacheo. Eran alrededor de 6 entrenadores, pues unos aquí en la línea ofensiva, en la ofensiva, el backfield, el entrenador de la defensiva, Alejandro Solís, el Candore, y teníamos también algunos compañeros que ellos habían sido jugadores de Liga Mayor y se quedaron ahí apoyando como entrenadores, como es Alfredo García Lanz, la Aguililla, el Pollo, Guillermo Galván, la Zorra, Roberto Betancourt, y pues no sé si me queda por ahí uno, una disculpa de antemano. Y de jugadores, bueno, pues había jugadores, pues la línea, al menos la defensiva sobre todo, pues muy pesada, todos arriba de 100, 110 kilos para arriba. Gente pues muy rápida, muy veloz, y sobre todo lo que dice Mario. A mí, a diferencia de lo que yo pude observar acá, antes de irme a la Narro, y sin hablar mal de nadie ni mucho menos, pero sí yo observaba que en la Narro, cuando llego yo en la Liga de Novatos, nosotros entrenábamos ahora diferente, pero cuando nosotros íbamos a empezar a entrenar, que pedíamos el equipo por ahí, veíamos la sala o el cuarto de equipos vacío, se utilizaban unos ganchos donde colgabas el equipo, entonces todos los ganchos estaban vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Que no faltaba nadie a entrenar. Y lo que comenta Mario también es cierto, porque me tocó vivirlo. En el entrenamiento era un nivel de competitividad muy alto, o sea, había competencia entre nosotros. ¿Para qué? Pues para ganarte un pedacito para jugar el día del juego. La gente que no asistía o que no entrenaba, luego realmente se relegaba sola porque no te daban chance de jugar. También a diferencia de otros equipos o de otros coaches. Entonces eso es lo que yo observé en la escuela, un nivel muy alto de compromiso, de competitividad entre compañeros, pero también de compañerismo. Y bueno, él fue capitán, entonces el capitán también juega un papel importante, con un liderazgo, ¿verdad? Para unir a la gente, para motivar a la gente, para pues para crecer entre todos. Entonces esas cosas fueron las que me tocó a mí ver ahí en la Narro, y yo creo que el conjunto de todo eso que yo estoy mencionando, pues fue la manera de que se fueron dando los resultados, y yo creo que sí hubo buenos resultados. Yo ingresé como pelón, igual que otros 16 compañeros. A mí me tocó subir en el 80 a jugar en la Liga Mayor. Ve, como dice Mario, quedamos subcampeones en esa liga. Quizás fue una situación fortuita. ¿Por qué? Porque teníamos pues muy buen coreback. Juan Manuel Lozoya, el Sam. Así es. Muy buen jugador, muy completo. Igual muy adaptado, creo yo, por su fenotipo, el tipo de como él era, por decir, la estatura, las piernas cortas, zambas, pues así le decían el Sam. Muy adaptado a lo que era la triple opción, que era lo que se jugaba. El equipo jugó la triple opción por varias temporadas, con muy buenos resultados. Entonces prácticamente era un tercer o cuarto corredor, porque era muy bueno para correr, mucha velocidad. También tenía muy buen brazo, y otra cualidad que tenía como coreback es que tenía liderazgo adentro del equipo. Cuando estaba mandando tenía liderazgo. Entonces era un jugador pues muy completo, y menciono que quedamos subcampeones por una cosa casi fortuita, porque en el primer cuarto el juego lo jugamos aquí en Saltillo contra UR, que era el equipo duro, y en el primer cuarto le fracturaron una mano, por aquí un huesito de una mano, entonces ya no pudo jugar. Y bueno, otra cosa que menciono, pues había niveles que pues era muy competitivo el equipo. Entra a jugar allí siendo pelón Javier Acosta, coreback. Bueno, agarró el equipo y en 2 ocasiones, a final de cuentas, bueno, hubo un fumble por ahí ya dentro de la yarda 10. Así es. Y perdimos el juego, no recuerdo ahorita. 3-0. Un gol de campo. Entonces, por una diferencia de un gol de campo. Entonces, muy buen juego, muy duro el juego, porque eran juegos muy duros. Y retomando nuevamente lo de la escuela, en la universidad, los entrenamientos, pues había ese pique entre nosotros. El ejercicio que hacía el Gallo es lo que mencionó ahorita Mario. Mínimo una vez a la semana hacíamos ese tipo, era un scrimmage, por así decirlo, en forma. Y eran pues jugar 3 oportunidades en 10 yardas.
la verdad es muy duro para la defensiva de tener 3 intentos en esas 10 yardas. Entonces generalmente nos ganaba la ofensiva, y a la hora de que nos tocaba irnos a dar las 10 vueltas, pues como que lo que más pesaba era que los ofensivos estaban en las gradas sentados y echando la carrilla. Pero era una cosa que nos formábamos, daba mucha motivación, y dentro de la carrilla pues hermandad, ¿verdad? También. Así es lo que nos lleva el fútbol americano a toro pasado, pues que seguimos siendo hermanos, y que en su momento fuimos rivales de campo, y ahorita pues ya ve, estamos todos reunidos y quisiéramos invitar a más gente de todas las escuelas a convivir sanamente. Ya para finalizar, nada más un comentario, porque no lo mencioné y creo que también es muy importante, que contamos con el apoyo de la Narro, me refiero a la raza de la Narro, la porra. Nunca nos dejaron solos. Cuando fuimos a Monterrey en el 81, que quedamos campeones, el campeonato se decidió en Monterrey, en el estadio Gaspar Más, que jugamos contra UR nuevamente, y a UR le ganamos. Y lo que quiero mencionar como una anécdota, no estoy seguro ni quiero echar mentiras, de cuántos camiones nos acompañaron de porra, que les puso la universidad. Y una cosa muy bonita es de que si el balón estaba en la yarda 20 y luego se movía a la 35, 40 del otro lado, a 50, la porra nos acompañaba, así como se movía el balón, se movía la porra. Eso es lo que yo quería comentar. Pues es una de las experiencias muy bonitas. Cabe recalcar que el fútbol americano es el único deporte que nació en una universidad. Entonces es el deporte que más pasión generaba en esos tiempos entre el estudiantado y los mismos maestros de las instituciones. Algo que, como dice Hernán, allá en la Narro nos peleábamos. Los pelones allá y los veteranos también se peleaban. Pero había broncas aquí en Saltillo y éramos uno solo. Así es. Yo quisiera que me permitieran, ingeniero, mencionar 2 cosas. Primero, como ustedes pueden ver, casi todos, si no es que todos nosotros fuimos formados como jugadores en el Ateneo Fuente, y de ahí nos fuimos a agricultura. Sí. Y quisiera hacer una comparación en base, no sé si estén de acuerdo conmigo mis compañeros, pero don Juan Lobato y don Antonio Heredia tenían 2 estilos muy diferentes. Don Juan Lobato era la disciplina, era la técnica, era la velocidad, y con un equipo pues más joven, porque la mayoría, si no es que todos éramos de bachillerato, ¿no? De preparatoria. Mientras que don Antonio Heredia era, no puedo decir menos técnico, pero sí, no inculcaba la disciplina tan fuerte como la que nos imponía don Juan Lobato. Don Juan Lobato nos cacheteaba, si el aliento alcohólico, aliento de cigarro inclusive. Don Antonio Heredia era un poco más flexible, pero él, al igual que le pasó al ingeniero Brondo, le dijo o un deporte u otro. A mí, por ejemplo, fui de los fundadores de la rondalla de Saltillo en 1966, y fui 2-3 meses a los primeros ensayos, pero los ensayos eran al mismo tiempo que las prácticas de fútbol americano. Entonces me dijo lo mismo, Ferrara, o la rondalla o el fútbol americano. Pues nos fuimos al fútbol americano. Y la segunda es pues complementar este mismo comentario, ¿no? De que no nada más nosotros, sino ha habido otros exjugadores que fueron formados en el Ateneo Fuente. Tereso Molina, Alonso Escobedo, la Clarabella. Hubo cantidad de jugadores del Ateneo, después de jugar 2 años, 3 años, se fueron a agricultura, y eso fue un semillero para agricultura, y creo que es parte del éxito que tuvieron tuvimos los Buitres en aquel entonces, de haber venido ya con una formación, con una experiencia de haber jugado en el Ateneo Fuente. Había jugadores como Ricardo Paraguayo Suárez, compañero acá de mi compañero Humberto Alvarado, que no sabía nada de fútbol, él era soccer, y tenía que traer su acordeón, y muchas veces me decía, Ferrara, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tenía que coachar yo, no, pues tú te vas aquí a la izquierda o a la derecha. Gente que tenía habilidades, algunas facultades
pero que no habían jugado antes al fútbol americano. Y creo que eso debemos agradecérselo también a don Juan Lobato, que fue el coach que fue un semillero para la Antonio Narro. Yo creo, apoyando lo que dice el doctor, pues era un paso natural, un paso normal, y no que hicieras la prepa porque la tienda van para Narro y el celo, pues era un paso natural, ¿verdad? De preparatoria pues ibas a la Narro, como Mario que estuvo en una prepa nocturna por situaciones, pero era lo mismo, era un paso normal, natural, de prepa a la Narro, ¿verdad? Pues yo te voy a platicar un detalle. Había 4 entrenadores muy buenos aquí, que era Castro, que era Lobato, que era don Antonio y era Roldán. En 1953, don Antonio traía un equipazo. Traía la muñeca Bardán, traía el Pingüino García, traía la muñeca Bardán. Sí, a todos los demás jugadores que traía ahí, traía al Galindo, Luis Esparza, Amador Galán, la Manzana Menchaca, Cheto Samaniego, Pico Cedillo, la muñeca Bardán y el Oso Tijerina. Y en 1953 jugaron en Monterrey con un equipo nuevo que era la Escuela Normal del regional de la Normal de Monterrey, y ganaron 106-0, les metió la Narro en ese tiempo. Entonces son comentarios, y lo que decía Mario, don Antonio también era bien mendigo, bien desgraciado, y que una vez le estaba dando, no sé si el poli o una tranquiza, pero siempre había un tipo que siempre llegaba antes a los juegos, siempre arreglado, entrenaba antes 5 o 10 minutos antes del equipo y luego ya casi se calentaba. Era el clásico jugador que no tenía actitud. Y entonces iba el partido como 50-0 y nunca lo metía a jugar. Y ese día que iban como 50-0, capitán, capitán, así le decían al muchacho, y se acerca con el casco. Dígame, don Antonio, se está hundiendo el barco. Ese no lo logramos, don Antonio. Una anécdota también. Estábamos en Ciudad Juárez jugando contra la Universidad de Ciudad Juárez. Faltaban 17 segundos para acabarse, pues todo el juego se lo echó el campo. Y le habla a Eli Palman, ¿se acuerda? Sí. Eli, vas adentro, y se puso casco y todo. Primera jugada se resbaló, se cayó entre los y se acabó el juego. Es cuando se acabó todo. ¿Te acuerdas ahí, Juan? Sí. El 15 segundos. El 15 segundos le pusieron. Así de este grupo con el que tuve chance tuve la oportunidad de jugar, yo era centro en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, yo era centro y me tocó centrarle a Guillermo Ortiz, al Cocodrilo. Él era el Cocodrilo, el hermano era el Cocodrilo, pero este era el Cocodrilillo. Con todo respeto, claro que sí, ¿verdad? Y me tocó tuve esa oportunidad de centrar. Afortunadamente aprendí a agarrar bien el balón, porque nunca lo di mal para allá, ni a mi quarterback, ni a para patear, ni a para pateador. Y cuando estuve en el Tecnológico de Monterrey haciendo mi maestría, el propio entrenador Gus Zabaleta me mandó invitar a integrarme al equipo de los Borregos. Lamentablemente era mi último semestre ahí en el TEC y estaba duro, no era una cosa sencilla ir por la maestría, ya llegué, ya me voy, sino que era mi último semestre, estuve entrenando con bastante aceptación, me querían sobre todo para centrar largo. Había habido un problema, un accidente un año antes con el equipo de Liga Mayor, en el que un jugador del Tecnológico, al momento de pateada de despeje, malabolearon la bola ahí y se tiró por la bola
pero le cayeron dos jugadores del Politécnico y los dos fueron aquí en el cuello. El muchacho se levantó, fue a la banca y quedó ahí quedó. Se desnucó, entonces al siguiente año necesitaban otro centro y fue cuando fueron por mí a mi departamento. Y de primero sí me emocionó, claro, pero era el último semestre, mi tesis estaba ya en mucho, ya en un avance, y yo tenía, y faltaban 5 o 10 días para que naciera mi hijo mayor, que jugó por el tecnológico, entonces, como los meros machos, le di las gracias, agradecí, y es una de las cosas que tengo sentimiento por no haber jugado en esa categoría de los... No consultaste conmigo, yo te hubiera dicho sigue el doctorado. Así es, bien. Pues el fútbol americano nos ha formado profesionalmente, ¿verdad? Quisiéramos que brevemente que sea esto una enseñanza también para los jóvenes, para los niños, que no nomás es jugar fútbol americano, también hay que ir a la escuela y aprender y hacer algo también por la sociedad. Brevemente, ¿cuál fue después de jugar fútbol americano, salir de la universidad, se enfrentó a qué? ¿Cuál fue su labor ya profesionalmente hablando? Bueno, como a todos los que jugamos fútbol americano y otros deportes, me imagino, este deporte nos formó con disciplina, con responsabilidad, con ciertos valores que nos permitió pues usarlos para nuestra vida profesional. En el caso muy particular, con modestia les platico, me tocó la fortuna, el privilegio de trabajar fuera del país para una empresa internacional, 18 años en el Medio Oriente y Norte de África, con base en Alepo, Siria, y otros 18 años en el sur de Asia, con base en Katmandú, Nepal, donde dábamos asesoría técnica a países subdesarrollados para incrementar la producción de maíz y trigo. Pero la formación, de nuevo, que nos dieron en este deporte, más los conceptos académicos que aprendimos en la universidad, nos ayudó para tener éxito profesional en esas actividades. Muy bien. Ingeniero, maestro. Pues yo, ¿qué puedo decirle? Pues aquí estuve también cerquita de la oficina aquí del doctor Ortiz Ferrara. Él estuvo en Rockefeller y yo estuve acá con la línea, con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Después me vine aquí estuve en Sanidad Vegetales, donde terminé yo mi carrera profesional, que nunca se acaba, ¿verdad? No. Y me da la satisfacción porque nos enseñaron a ser responsables en nuestras actividades. Yo les quiero platicar así brevemente que una vez trabajé con Ciudad Gay, hubo fallas en un producto, yo era el técnico en herbicidas, fuimos y lo probamos en La Barca, Jalisco, ese producto no sirvió, se los dije, me corrieron por haberles dicho que no servía, pero se trajeron un técnico de Basilea, Suiza, pagaron no sé qué dineral y dijo lo mismo que yo les había dicho. Entonces, digo... Ya él no lo corrieron. No, El chico está... Y en dólar. Sí. Ingeniero. Bueno, en lo personal, yo tuve la gran oportunidad de haber estado al frente de la universidad, de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Antonio Narro. Nunca me imaginé ni nunca soñé estar en un puesto administrativo de tal relevancia. Sin embargo, cuando yo trabajaba en Río Bravo, Tamaulipas, también el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, me invitaron a trabajar, a incorporarme a la Narro, me invitó el doctor Mario Castro y el ingeniero Gabriel Murillo. Me vine yo a Saltillo, me vine a la Narro y a los 15 días de estar en Saltillo me ofrecieron el puesto de secretario de la escuela, que era el segundo puesto más importante de la entonces Escuela Superior de Agricultura. Entonces estuvo de docente prácticamente toda la
su carrera profesional. Sí, sí, bueno, yo no quería ser maestro. Yo no quería ser maestro ni quería ser administrativo, la verdad. Pero las circunstancias... La vida lo llevó ahí. Pero es muy atacón. Como rector me dijo, pronto, vete a donde. Me mandó al deportivo. Sí. Y trabajamos en el deportivo, Sí. y recibimos a los 300 alumnos que eran deportistas en ese tiempo, y él entregó 2.500 alumnos deportistas. No nada más, se apoyó no únicamente el fútbol americano, apoyamos a todos